Hola, mi nombre es Juan Franco, soy director del Centro Cochrane del Instituto Universitario del Hospital Italiano y vamos a continuar con los conceptos básicos de medicina basada en la evidencia. En los videos anteriores vimos que la medicina basada en la evidencia contempla la integración de la mejor evidencia científica con la pericia clínica y los valores y preferencias de los pacientes. A su vez, la medicina basada en la evidencia contempla una serie de pasos, involucran la realización de una pregunta, la búsqueda de adquisición de información, la valoración crítica de esa información, la aplicación en el contexto y la evaluación de los resultados. Lo primero que hay que pensar es qué tipo de pregunta tengo para pensar en la fuente. Si yo tengo una duda muy general, las que habíamos denominado en el video anterior, background, qué es una enfermedad o qué es una maniobra diagnóstica, y yo quiero saber cuáles son las características, principios generales, y adentrarme en el tema, se recomienda buscar en libros. Los libros son revisiones bibliográficas narrativas de un tema, habitualmente escritas por un experto, que tratan de brindar de manera ecuánime una visión general del asunto. Hoy en día hay formatos de ebook, a veces que se pueden conseguir en bibliotecas académicas o bibliotecas de acceso libre o material de revisiones narrativas que se encuentran en internet, por ejemplo buscando en Google. Por eso Google es una plataforma que permite buscar ampliamente preguntas bien generales de background o también preguntas bastante más específicas. Después hay una serie de buscadores como PubMed, de Cochrane Library o Lilacs que permiten buscar información de preguntas un poco más de foreground. Una pregunta pico, de diagnóstico, de terapéutica, de pronóstico, de etiología, de las que vimos en el video anterior. Es importante pensar cómo se busca en Google. Voy a tratar de dar una apreciación un poco más general, entendiendo que Google es una plataforma que va cambiando y que optimiza sus motores de búsqueda y su interpretación del lenguaje. Google utiliza el lenguaje natural, permite buscar en castellano, como también en otros idiomas, y la ventaja que tiene es que trata de interpretar lo que uno escribe. Entonces, si uno escribe de una manera muy llana, probablemente interprete que está brindando información a un paciente. Por eso va a priorizar la información para pacientes. Si ustedes escriben con una terminología un poco más científica, probablemente le arroje como resultados más bibliografía científica. A su vez, Google es un buen acceso a recursos multimediales. Esto es importante, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una presentación en un congreso, en la universidad o en un ámbito académico en general, presentar un Ateneo. Y también, a su vez, tiene acceso a lo que llaman literatura gris. La literatura gris involucra una serie de trabajos, de reportes, de tesis o de documentos en general que no están publicados oficialmente. O sea, no son libros, no son revistas que estén indizadas y habitualmente estas publicaciones pueden estar en un repositorio institucional, en sitios oficiales y no se accede mediante los buscadores especializados, pero sí a través de Google. También, a partir de Google, uno puede acceder más fácilmente a recursos gratuitos, dado que cuando uno utiliza bases de datos especializadas, refieren a catálogos que algunos de ellos requieren suscripción. Por supuesto, las desventajas que tiene Google es que uno está sujeto a sitios comerciales, a spam, a información académica que no es confiable. Por ejemplo, últimamente está muy en boga todo lo que es el preprint. Son los documentos que se suben a repositorios y luego la intención es publicarlos en una revista, pero sería una versión previa antes que sea revisado por pares científicos para garantizar la fidelidad y veracidad de los datos. Entonces, si uno encuentra estos preprints, habitualmente la confianza que va a tener en estos documentos tiene que ser más moderada. Y a su vez tiene mala publicidad académica, dado que los artículos que son conseguidos por estos medios son más difíciles de trazar cómo se llegó a esos artículos y muchas veces provienen de repositorios con ciertas visiones sesgadas sobre los hechos. Por ejemplo, hay organizaciones que van en contra del pensamiento científico o en contra de cierta concepción evaluativa de lo que es la efectividad de los tratamientos y pueden generar publicaciones que de manera sesgada favorezcan algún tipo de tratamiento o que brinden información difamatoria sobre determinados procedimientos biomédicos. Uno de los ejemplos que hace poco nos cruzamos trabajando con distintos alumnos tiene que ver con organizaciones que crean mitos sobre los métodos anticonceptivos.
Entonces esto es bastante problemático porque si uno está viendo el tema anticonceptivos y quiere interiorizarse y llega con esta información que tiene una concepción sesgada y con cierta intencionalidad no tan buena, digamos, podría generar problemas a la hora de dar cuenta de lo que uno reproduce cuando uno utiliza eso como fuente bibliográfica. Acá les muestro un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes buscan síndrome de intestino irritable, que es una nomenclatura bastante sencilla, hoy bastantes personas saben lo que es el síndrome de intestino irritable y lo pueden llegar a buscar. A la izquierda pueden ver tres flechas rojas. La flecha señala saluddigestivo.es, la de abajo medlineplus.gov y en el medio unas preguntas generales relacionadas a la pregunta original. Como pueden ver, estas tres flechas señalan información que buscaría un paciente, por ejemplo, que tiene dudas sobre el síndrome de intestino irritable. Tal es así que Google, en el panel de la derecha, genera una ficha que se llama síndrome de intestino irritable, con una ilustración y una definición que resume los síntomas, los tratamientos, de manera muy general, por supuesto, sabiendo que no puede brindar consejo médico una página de internet. Ahora, si nosotros utilizamos distinto tipo de narración, como síndrome de intestino irritable, probióticos, ensayo clínico, acá estamos utilizando una palabra que es probióticos que puede ser utilizada por el público en general, pero cuando decimos ensayo clínico, que es un diseño de investigación, estimamos que probablemente no sea el lenguaje con el que se maneje la mayoría de la población, sino más una población que tenga cierto conocimiento sobre el método científico. Y cuando ponemos estas palabras, cambian los resultados drásticamente. El primero es del uso de probióticos en el síndrome de intestino irritable y el sitio es cielo.org, que es un repositorio de artículos científicos. El segundo es un ensayo clínico publicado en la revista de Gastroenterología de México. El tercero es otra vez el repositorio Cielo, de Perú en este caso, y es otro artículo científico. Entonces, cuando ustedes ponen palabras que señalan que están buscando información científica, Google adapta los resultados de las búsquedas claramente para que el público que está interesado en resultados científicos. Acá en el panel de arriba a la derecha ven que pueden utilizar el Google Translate, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, probióticos, ensayo clínico, se traduce en inglés como Irritable Bowel Syndrome's Probiotic Clinical Trial. Cuando ustedes ponen Irritable Bowel Syndrome Probiotics Clinical Trial en Google, los resultados aún son más distintos. Tal es así que lo que primero señala Google es una sección que dice artículos académicos para Irritable Bowel Syndrome Probiotics Clinical Trial. Y esto refiere a que Google tiene un Google académico que es para la búsqueda de artículos científicos. Hay gente que lo usa, hay gente que no lo usa. Es para explorar. Generalmente buscando en Google académico se obtienen más que nada artículos científicos, pero también sin usar Google Académico se pueden llegar a encontrar estos artículos. Y de hecho, el siguiente resultado que aparece es el resultado de un ensayo clínico indizado en la National Library of Medicine, que es esta flecha que ven abajo que dice NCBI. La National Library of Medicine es la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, que tiene uno de los mayores catálogos de bibliografía biomédica internacional. Entonces, algo muy interesante es que Google permite buscar dentro de las bibliotecas. O sea, uno puede buscar en la National Library of Medicine utilizando el buscador que es PubMed, que lo vamos a ver más adelante, o usar mismo Google para encontrar dentro de la biblioteca de la National Library of Medicine. Entonces, ¿qué podemos sacar como tips esenciales para el manejo de Google? En primer lugar, tenemos que usar lenguaje científico. Tenemos que tratar de ser muy propios en el lenguaje de los elementos de la pregunta pico que estamos tratando de buscar si buscamos artículos científicos. Incluir aspectos metodológicos, por ejemplo, si es un estudio prospectivo que buscamos para determinar un factor pronóstico, podemos utilizar las palabras cohorte, como para buscar estudios de cohorte. Si es un experimento que buscamos como ensayo clínico, podemos usar el clinical trial. Y también podemos utilizar Systematic Review si buscamos una revisión sistemática. Y a su vez, también si ustedes agregan la base de datos, la cual quieren consultar, por ejemplo, Irritable Bowel Syndromes Probiotic PubMed, los resultados van a ser de esa base de datos. Tal es así como ven en el panel de la derecha, dice Probiotics in Irritable Bowel Syndrome, Effectiveness of Probiotics in Irritable Bowel Syndrome, Probiotics in Irritable Bowel Syndrome, and Up to Date.
Esos 3 artículos están indizados en la National Library of Medicine. Entonces, agregando las palabras PubMed, Cielo, Cochrane, permite buscar en esos repositorios. Ahora, si nosotros queremos buscar dentro de un recurso un poco más avanzado, utilizamos PubMed, que es el buscador de the National Library of Medicine. PubMed es un buscador que ya de por sí restringe al conocimiento biomédico. Por supuesto, puede tener artículos sobre veterinarias, investigación preclínica, pero claramente van a tener mucho menos de error que buscando en Google si utilizan términos muy amplios que se puedan confundir con aspectos relacionados al arte, al derecho u otra disciplina. La ventaja es que las búsquedas son reproducibles y más controlables. Eso significa que si ustedes utilizan ciertas palabras, les va a arrojar un número de resultados. Si ustedes usan unas palabras en Google, la mayoría de los resultados son de 10.000, 100.000 o de millones de resultados. Sin embargo, si buscan en PubMed, pueden ser desde decenas de miles hasta unos cientos o unas decenas de resultados. Entonces, ustedes tienen muchísimo más control de la cantidad de información que manejan en términos de resultados. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren revisar 50, 60 títulos para ver si hay un artículo relevante, ustedes pueden ir probando con distintos términos de búsqueda para tratar de acotar los resultados, cosa que en Google no es posible. Esto hace que sea un poco intuitivo para aquella persona que no está acostumbrado a utilizar la lógica booleana, que tiene que ver con la de AND y OR. Por ejemplo, OR significa que de dos conceptos que estén unidos por el OR, puede estar uno, el otro o ambos. O sea, suma los dos conceptos. Y se utiliza mucho dentro de las búsquedas bibliográficas para hablar de sinónimos. Cuando una patología tiene distintos nombres, esos distintos nombres los voy a enlazar entre sí con el conector OR. Sin embargo, el conector AND, que habla de una intersección de conceptos, trata de buscar que los dos conceptos que están unidos por el AND se encuentren de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, si yo tengo distintas maneras de nombrar una patología, se van a unir con OR, ya dijimos eso. Pero si yo tengo los distintos elementos de la población y de la intervención de la pregunta pico, los elementos de la P, de la población, con respecto a los elementos de la I, se van a enlazar con un conector AND. Generalmente se recomienda no utilizar el operador NOT, que es de sustracción. ¿Por qué sucede esto? Porque algunos artículos pueden tener varios conceptos y a nosotros nos puede interesar parcialmente los contenidos del artículo y no otras partes de ese mismo artículo. Entonces es importante no utilizar NOT, porque si yo utilizo NOT para excluir aquellas cosas que no me interesan, me excluye el artículo por completo y no solamente la parte que no me interesa, cuando ese artículo podría haber sido valioso. Supongamos que, por ejemplo, nos interesa el efecto de una medicación en pacientes con diabetes, pero no nos interesa en pacientes con diabetes que hayan tenido un infarto. Entonces, un estudio que se haya hecho con esa medicación en pacientes con diabetes puede haber incluido pacientes con y sin infarto. Y el estudio puede ser muy relevante para mi pregunta, pero yo, al haber puesto NOT para lo que es infarto, excluye el estudio y yo nunca pude acceder a la información sobre qué es lo que le pasaba a los pacientes que recibieron la medicación y no tenían infarto. Después hay una distinción adicional entre lo que se llama lenguaje natural y lenguaje controlado. El lenguaje natural es tal como está escrito el artículo, ya sea su título, los autores, el resumen, las palabras claves y otra información bibliográfica que tiene cada ficha indizada en la biblioteca de PubMed. Acá a la izquierda vemos un ejemplo, un resumen en español. Parámetros inflamatorios en la insuficiencia renal. Como resumen, dice, la insuficiencia renal puede estar causada por diabetes mellitus, hipertensión o enfermedades inflamatorias. El objetivo de nuestra investigación es evaluar los parámetros microscópicos de la inflamación glomerular en la nefritis lúpica. Entonces, lenguaje controlado tiene que ver con los temas principales del artículo. Y claramente los temas principales del artículo es la insuficiencia renal y la nefritis lúpica. O sea, la inflamación glomerular por el lupus eritematoso sistémico. Entonces yo puedo buscar este artículo de dos maneras. Si yo estoy buscando artículos sobre insuficiencia renal y diabetes, básicamente esperaría que estén los dos conceptos, insuficiencia renal y diabetes. Si yo lo busco por lenguaje natural, claramente voy a encontrar este artículo, porque tal como está escrito menciona diabetes e insuficiencia renal. Sin embargo, este artículo no es relevante a mi búsqueda,
porque se encarga de la nefritis lúpica. Entonces, las búsquedas por lenguaje natural son muy abarcativas, son muy sensibles, eso significa que detectan artículos, pero también son poco específicas, porque pueden relevar artículos que no tienen nada que ver con la temática. Sin embargo, la búsqueda por términos controlados, que es la búsqueda por temas, es mucho más específica, porque si yo busco diabetes como tema, este artículo no tiene el tema diabetes. Entonces, si yo busco por diabetes como tema, este artículo no va a aparecer. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cuándo utilizo búsqueda con lenguaje natural y cuándo utilizo búsqueda con lenguaje controlado? Bueno, tenemos que saber que las dos son factibles. Solamente es una idea de probar con qué búsqueda me va mejor. Por ejemplo, hay determinadas circunstancias clínicas, elementos de preguntas que no tienen términos de lenguaje controlado. Entonces, la única opción que tengo es buscar por lenguaje natural. El lenguaje controlado, a su vez, tiene ventajas adicionales. Uno puede explorar las categorías y las redes conceptuales. Por ejemplo, acá a la derecha vemos Renal Insufficiency, que habla de insuficiencia renal. Vemos que pertenece a un árbol de enfermedades del riñón y a su vez la insuficiencia renal se puede subcategorizar en insuficiencia renal aguda, el síndrome cardiorrenal o insuficiencia renal crónica. Entonces, cuando uno se plantea, quizás uno puede subcategorizar el concepto en insuficiencia renal crónica, si es lo que realmente me interesaba a mí desde la pregunta pico. Otra ventaja del lenguaje controlado es que se abarcan todas las formas de sinónimos. Por ejemplo, renal insufficiency se puede escribir renal insufficiency, kidney failure o renal failure. Entonces, si ustedes utilizan renal failure en la búsqueda con lenguaje de texto natural, los textos con kidney failure no van a aparecer. Entonces, ustedes, para buscar en lenguaje natural, tendrían que utilizar renal insufficiency or kidney insufficiency or kidney failure or renal failure. Y de esa manera van a abarcar el rango de opciones para mencionar la insuficiencia renal. Sin embargo, si utiliza el lenguaje controlado, abarcan todo de la sinonimia. Sin embargo, los términos controlados dependen de la indexación. Eso significa que los artículos que se ingresaron muy recientemente a la base de datos todavía no tienen los temas. Entonces, si uno busca artículos de los últimos meses, generalmente es más conveniente utilizar el lenguaje natural. Hasta ahora estamos viendo ventajas y desventajas de cada una de las herramientas. Por ejemplo, el texto libre es útil cuando hay escasa evidencia y no hay mesh. Eso ya lo mencionamos. Pero a su vez también sirve para refinar la búsqueda. A veces las búsquedas con lenguaje controlado son muy generales y uno necesita brindar subespecificaciones sobre clasificaciones que no están en el árbol del término mesh. Entonces uno puede hacer una combinación entre lenguaje controlado y lenguaje de texto libre. Hay que considerar que hay herramientas adicionales, por ejemplo, las etiquetas de campo que se agregan al lado del lenguaje de texto libre, que es TI para buscar en el título o TIAB en el título y abstract, que permiten restringir un poco más. Por ejemplo, si yo sé que estoy buscando una investigación que sí o sí en el título tiene que tener tal palabra, yo directamente puedo buscar esa palabra en el título y me va a aparecer como resultados todos los artículos que tienen esa palabra en el título. Hay casos donde eso es muy relevante. Y a su vez hay otras herramientas como el truncamiento que me permiten incorporar variables ortográficas. Por ejemplo, antiinflamatorios no esteroides es NSAID en inglés. Y esto puede aparecer en singular, NSAID o NSAIDS, o sea, en plural. Entonces yo al poner el asterisco estoy involucrando las dos formas, singular y plural. También la biblioteca tiene filtros por ensayos clínicos y por revisiones sistemáticas. Hay otros filtros adicionales, pero generalmente los filtros que más se utilizan para responder preguntas clínicas son aquellos que me restringen por clinical trials o randomized control trials, que tienen que ver con preguntas de terapéuticas, o systematic reviews, que nos sirve para responder todas las preguntas en general. Si hay systematic reviews, si hay gente que se tomó el trabajo de buscar y sintetizar todos los artículos por una pregunta, como pasa en las revisiones sistemáticas, son el primer lugar para buscar. Vamos a ver el ejemplo de cómo se buscan una pregunta pico. Si tenemos la pregunta pico
si en personas con parálisis de Bell el uso de antivirales en relación al placebo mejora la recuperación, yo tengo que conceptualizar cada uno de los elementos de la pregunta pico. Por ejemplo, personas con parálisis de Bell tiene un término mesh, ahí está el link arriba para ir a la biblioteca mesh, que se llama Bell Palsy. Los antivirales pueden ser antiviral agents como término mesh o aciclovir como término mesh. Es importante señalar que la parálisis de Bell tiene mucha sinonimia. Como ven a la izquierda, puede ser Bell Palsy, Facial Neuropathy, Herpetic Facial Paralysis. O sea, tiene varios nombres y al utilizar el término mesh yo me aseguro de incluir todos aquellos. Y a su vez también el término mesh aciclovir, es importante señalar que en el árbol, como se ve abajo a la derecha, incluye a ganciclovir, valganciclovir y valaciclovir. Entonces cuando yo estoy poniendo aciclovir, estoy involucrando también todos esos términos. Si a mí solamente me interesa el valaciclovir y no el aciclovir en general, en realidad tendría que utilizar valaciclovir. Cuando dice placebo, uno, dentro de la pregunta pico, generalmente es conveniente no incluir la palabra placebo o no comparación, dado que los textos, tal como están escritos en la bibliografía biomédica, no necesariamente especifican en el título, en el abstract, en su descripción, que se utilizó una rama control con placebo. A su vez también se sugiere no utilizar términos del desenlace, lo que es recuperación o eventos adversos, dado que también en los textos en general el reporte de los resultados suele ser irregular en los títulos y en los resúmenes, que es donde más se busca la información dentro de la base bibliográfica. Ahora, si yo estoy buscando un desenlace en particular que es muy importante y estoy sumergido en miles de artículos, por supuesto puedo agregar un desenlace. Si a mí me interesa, por ejemplo, el efecto de una medicación sobre la mortalidad y encuentro 10.000 artículos y yo veo que todos me hablan sobre el efecto de la medicación en los niveles de anticuerpos, en los niveles de glucosa en sangre, en los niveles de calcio y no me hablan de mortalidad, entonces que yo agregue mortalidad a la estrategia de búsqueda sería aceptable para tratar de refinarlo un poco más. Son todas estrategias. Agregar más términos, refina un poco más la búsqueda, restringir la cantidad de términos, la amplía un poco más. En primer lugar, vamos a buscar el término mesh para parálisis de Bell en la biblioteca mesh. Una vez que lo encontramos al término, lo agregamos en el Search Builder. Y a continuación buscamos el resto de los términos, en este caso aciclovir, y seguimos agregando al Search Builder. El próximo término es antiviral agents, que lo agregamos también al Search Builder. Como pueden ver, los términos quedan conectados con el operador booleano AND, lo cual no es correcto dado que antiviral agents y aciclovir yo los quiero conectar con el término OR. Entonces yo quiero que Bell Palsy esté unido con un AND al concepto de la intervención que es aciclovir or antiviral agent. De esa manera sigo la lógica booleana. Una vez finalizada la búsqueda, hago clic en Search PubMed. Como pueden ver, se encontraron 205 resultados. Generalmente, cuando uno tiene menos de 200 resultados, uno puede ver cada uno de manera individual, pero también puede utilizar filtros como el de ensayos clínicos, que sería pertinente en este caso porque estamos hablando de intervención. Pero como también les comenté antes, sería interesante ver si ya hay revisiones sistemáticas sobre el tema, utilizando el filtro de revisiones sistemáticas. Como acá podemos ver, hay una revisión del 2014 del BMJ y también hay una revisión de Cochrane del 2015, con lo cual sabemos que hay buena evidencia. También la búsqueda me permite ordenarla, el buscador me permite ordenarlo por fecha para saber cuáles son las últimas revisiones. Ordenando por fecha, podemos ver que hay una revisión Cochrane del año 2019, muy reciente y sabemos que es de buena calidad. Ahora veamos otra pregunta. En personas con epilepsia, ¿el aceite de cannabis en comparación al placebo disminuye la cantidad de crisis? ¿Qué pasa con los eventos adversos? Entonces, acá es importante pensar en el término mesh para epilepsia, que es epilepsy,
Y aceite de cannabis, si uno busca en la biblioteca de términos mesh, no hay un término para aceite de cannabis, sino está cannabinoides. El tema es que si yo uso el mesh de cannabinoides, incluyo los fármacos de cannabidiol y tetrahidrocannabinol, pero no el aceite. A mí me interesa el aceite en particular. Entonces yo no puedo utilizar el término mesh porque me va a traer muchos resultados y no es exactamente lo que estoy buscando. Yo estoy buscando sobre el aceite. Y siguiendo la misma lógica de antes, no voy a utilizar placebo ni el desenlace. Lo que primero vamos a hacer es ir a la opción de búsqueda avanzada de PubMed para realizar la búsqueda línea a línea utilizando los términos claves. En este caso, epilepsia, ya lo hemos buscado antes como término mesh y copiamos tal como se escribe el término mesh, epilepsia entre comillas y con la etiqueta mesh, y lo agregamos como término de búsqueda. Ahora, los términos que van para la intervención es una combinación entre THC o CBD, que es cannabidiol, o cannabis, y aceite, oil. Por supuesto, estas no son las únicas palabras que representan aceite de cannabis, pero a fines didácticos lo utilizamos esto. Cuando ponemos Add to History, podemos tener un preview, una visualización de cuántos resultados tenemos, o cuántos resultados vamos a tener. En este caso son 8. Si hacemos clic en esos 8 resultados, podemos ver los títulos y los resúmenes de cada uno de ellos. En este caso, podemos tratar de filtrar por ensayos clínicos y encontraremos solamente un ensayo clínico de un uso prospectivo de un aceite de cannabidiol para un síndrome de Dravet, que es un tipo de epilepsia. Junto con el artículo que encontramos en Medline, tanto con esta búsqueda como en la anterior, podemos ver que arriba a la derecha hay unos accesos al texto completo, que en este caso es gratuito, es de libre acceso, ya sea a través de PubMed Central, que es PubMed Central, que es el repositorio de PubMed, o de Wiley. También en la opción Cite podemos ver cómo es para citar y descargar la cita bibliográfica para gestores, y ahí en la cita podemos identificar lo que se llama el PMID y el DOI, que son números identificatorios que permiten buscar el texto completo en otras plataformas. Si vamos más abajo, podemos utilizar la función de Similar Articles, que a veces es muy útil para buscar en bola de nieve. Eso significa cuando uno encuentra un artículo relevante, busca otros artículos que pueden llegar a ser de interés. Finalmente, les quiero comentar que existe The Cochrane Library, que es la biblioteca de la organización Cochrane, que produce revisiones sistemáticas. Vamos a tener otro video sobre revisiones sistemáticas, pero para adelantar, ya les estuve diciendo que las revisiones sistemáticas son estudios que buscan sistemáticamente, utilizando una metodología estructurada, toda la información relevante para una pregunta focalizada, por ejemplo, una pregunta pico. Entonces, cuando ustedes están en procesos de búsqueda y selección de información, es siempre importante que traten de buscar revisiones sistemáticas, porque si ustedes encuentran una revisión sistemática, ya otra persona hizo el trabajo de sintetizarle toda la información para ustedes, entonces es mucho más fácil. Cochrane es una organización que sistemáticamente hace eso, y es para la cual yo trabajo, y en The Cochrane Library están todas las revisiones sistemáticas sobre distintos temas. Entonces, en este caso yo pongo directamente Bell's Palsy, parálisis de Bell, en el buscador de The Cochrane Library y me aparecen distintos resultados, incluyendo el resultado para la pregunta que recién me había planteado. A la hora de adquirir los textos completos, the full text como se llaman, más atrás les mostré en el video, la biblioteca de Estados Unidos ya brinda el acceso a algunos textos completos, pero no siempre es el caso. Bueno, si ustedes buscan en bases regionales como Lilacs o Cielo, generalmente dentro de la misma base está almacenado el texto completo y esto es muy bueno porque se lo pueden bajar directamente. Si buscan en The Cochrane Library revisiones sistemáticas, generalmente las revisiones que tienen más de un año son de acceso gratuito y también según el país en el que estén pueden tener acceso gratuito. Ante cualquier duda consulten con el centro Cochrane más cercano que le van a brindar información sobre cómo conseguir acceso a The Cochrane Library. En PubMed, Medline están indizadas la mayoría de las revistas de alta calidad. Hay que tener esto en cuenta que las revistas pueden ser de acceso bajo suscripción, eso significa que hay que pagar,
o de Open Access. Si es de Open Access, significa que el acceso es abierto y uno puede descargar los artículos de manera gratuita. Sin embargo, aquellas que son de suscripción requieren que ustedes se contacten con alguna suscripción, por ejemplo, institucional. Si ustedes trabajan para un hospital, para una escuela, para una universidad o para cualquier otra organización académica, puede ser que paguen el acceso a esa revista, a un paquete de revistas o a una gran base de datos de revistas y que ustedes puedan conseguir el artículo de esa manera. Otras maneras de conseguir el artículo es escribiéndoles a los autores un correo electrónico. También muchas veces el correo electrónico puede estar disponible o no. Y también hay una base de datos, hay una red social que se llama ResearchGate, que sería como un Facebook, pero para los investigadores. Y si buscan el artículo en ResearchGate, muchas veces lo pueden bajar o le pueden escribir al autor para pedir una copia de cortesía. La copia de cortesía es de los autores que tienen una copia y a personas seleccionadas se las puede entregar. Hay mucha controversia sobre el sistema de publicación actual, hay muchas críticas por dos motivos básicamente. Porque las universidades producen conocimiento científico y cuando lo publican de manera gratuita, cediendo sus contenidos, su producción intelectual, muchas veces ofreciendo de manera gratuita servicios de revisión de pares, pero cuando la misma universidad trata de descargar ese contenido, tiene que pagar para acceder al artículo. Entonces, paradójicamente, las universidades producen el contenido, las universidades o cualquier ente científico produce el contenido, pero cuando lo va a descargar tiene que pagar, porque es contenido bajo suscripción. También hay críticas al sistema Open Access porque, si bien para el que ve la revista el acceso al artículo es gratuito, ahí los costos se trasladan a aquella persona que va a publicar. Entonces, si ustedes quieren publicar un artículo en una revista Open Access, la mayoría de ellas tienen cargos de publicación, o lo que llaman Author Processing Charges. Entonces, esto muchas veces genera inequidades, dificultades al acceso a publicar o a descargar artículos. Entonces surgieron distintas alternativas como Sci-Hub o LibGen, que son sitios de acceso ilegal a artículos, y les tengo que mencionar porque es algo que circula mucho en medios académicos. Por supuesto, no estoy bajo ningún punto de vista apoyando la descarga ilegal de artículos, pero es importante señalar que hay esta controversia sobre el sistema actual de procesamiento editorial y las reacciones a ese sistema incluyen ciertas actividades ilegales como Sci-Hub y LibGen. Para finalizar, es importante señalar que la búsqueda requiere probar varias veces. Básicamente, ustedes tienen que tener en cuenta los conceptos claves de la pregunta PICO, el diseño de la investigación que tratan de buscar y buscar una y otra vez. Primero con lenguaje controlado, después lenguaje texto libre, después una combinación, aplicando filtros, quitando filtros, hasta que sea la mejor búsqueda para ustedes. Siempre es preferible buscar revisiones sistemáticas. Si hay una revisión sistemática Cochrane, mejor aún. Tiene que ser reciente, idealmente, ¿no? Y cuando utilizan búsquedas un poco más avanzadas en bases de datos biomédicas, estas pueden ser más sensibles, eso significa una gran cantidad de resultados, incluyendo muchos artículos que son poco relevantes, o más específicas, eso significa menor cantidad de resultados, pero artículos mayor relevantes, según cómo ustedes vayan tomándole la mano al uso de herramientas avanzadas y el lenguaje lógico, la combinación de palabras, utilizando los OR y los AND. Muchas gracias y recuerden de suscribirse al canal.